Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutitos. Bienvenidos, somos poquitos, así que vamos a estar en confianza. Anímense a ir haciendo preguntas. Voy a ir leyendo el chat, así les doy las bienvenidas. Buenas noches a Cinti. Lo que tiene de bueno al ser poquitos es que estamos como si estuviésemos mirándonos todos juntos y pueden animarse a preguntar. Tal cual. Si no intimida por ahí el público. Ahí aparezco como una mala. Sí. Hola, Mandy. Bueno, vamos a esperar un segundín y más y comenzamos puntuales. Ok. Yo hice la tarea y me anoté un montón de preguntas para hacerte. Pensé que tenías preparado un número para el entretiempo, un sketch o algo. Nada. Es un tema innovador para el sector, súper innovador. Y por eso quizás es que no somos tantos hoy que nos acompañen, pero nos parecía súper oportuno arrancar con este tema del UX Writing, porque como le comentaba a Mana cuando la convocamos para hacer el webinario, hay un montón de empresas que están trabajando con nosotras, tanto en Innovar Agro como en Infortambo, que cuando arrancó la pandemia, ya sea en Colombia, en Chile o en Argentina, tuvieron que de un día para el otro armar una tienda online, abrir un e-commerce o mismo abrir redes sociales o empezar a pensar en una comunicación digital mucho más sólida o más profesional de lo que le estaban pensando. Y se tuvieron que capacitar como pudieron o tuvieron que salir a jugar con lo que tenían, con el equipo que tenían y la verdad que se dieron cuenta que armar un buen sitio web con una buena estrategia de comunicación, bien planteado, con una comunicación nítida, convierte más, facilita la vida de las personas que quieren comprar, que quieren resolver y bueno, con eso en la mente fue que la convocamos a Mana Malad, que la voy a presentar formalmente. Mana es licenciada en Comunicación Social, estudió en la Universidad de Buenos Aires, entre paréntesis, estudiamos juntas. Y bueno, Mana hizo toda su carrera ligada a la comunicación digital, tuvo una empresa consultora propia, trabajó en el gobierno, dio muchísimos talleres y capacitación de redes sociales y actualmente es líder en Mercado Libre, que es la plataforma de e-commerce por excelencia en Latinoamérica. Así que, Mana, formalmente bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptarlo y por estar acá ahora. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me pone recontenta poder participar y poder, nada, aportar un granito de arena en que hagan, nada, como ayudarlos en este armado. Esto es todo nuevo para muchos, digamos. Mercado Libre viene hace 20 años haciendo esto, pero la pandemia activó, digamos, muy rápido, nada, como todo un sector que antes no se manejaba de esta manera y que tuvo que volcarse a trabajar online y armar rápido algo para salir en el momento para resolver un montón de inquietudes y de temas que tenían, o sea, usuarios que tenían que comprar y productores que tenían que vender y colocar sus productos en un mercado totalmente nuevo. Así que, bueno, si puedo aportar algo desde mi experiencia en eso. Claro que sí. Bueno, te dejo, así puedes compartir tranquila pantalla. Después te voy a molestar con algunas preguntitas. Perfecto. También si quieren vayan dejando preguntas porque ahora voy a presentar y voy a estar hablando sola, pero vayan dejando preguntas y vamos contestándolas después sobre la marcha. También pueden ir, no sé, dejando algún comentario o parando en algún momento y retomamos algo.
La idea de la charla de hoy es hablarles de UX Writing. Estuvimos sondeando un poquito y no conocían mucho sobre el tema, así que la idea es poder acercarles este conocimiento y que sea espero, lo más claro posible, y si no, también pueden preguntarme después al final. La idea es comentarles, como les decía antes, qué es el UX Writing, qué es el UX en particular, y ver cómo esto puede ayudarlos a resolver sus propios sitios web. Primero voy a arrancar por el principio, ¿qué es UX? UX, bueno, las siglas hacen referencia a la palabra en inglés, a las dos palabras, a User Experience, que significa experiencia del usuario, y bueno, acá puse una definición, digamos, como de las que serían los padres del UX, en los que todos los que trabajamos en UX nos basamos en ellos y son a las personas que leemos, que dicen, que son Donald Norman y Jacob Nielsen, que dicen, podemos llamar experiencia de usuario a todos los aspectos que abarcan la interacción del usuario final con la empresa, con sus servicios o con sus productos. Traduciéndolo, UX se refiere a lo que experimenta cada persona usuaria antes, durante y después de usar el producto. Les puse como las fotos de Norman y de Nielsen como para que vayan conociéndolos y un poquito de contexto de quiénes son estas dos personas y por qué empezaron a hablar de experiencia de usuario. Norman fue la primera persona que habló de experiencia de usuario, que lo hizo en 1993, hace un montón, cuando trabajaba en Apple. Es profesor de Ciencias de la Computación y de Ciencia Cognitiva en la Universidad de California y en la del Noroeste, en la Universidad del Noroeste. Después les vamos a acercar estos links, que son algunos textos que por ahí pueden consultar a los que les interese leer un poquito más sobre los conocimientos y las teorías que tienen estas dos personas. Y Jacob Nielsen, que es otro de los padres de UX, fue reconocido como el gurú de la usabilidad de las páginas web. Es ingeniero en interfaces, es doctor en diseño de interfaces de usuario y ciencias de la computación en Dinamarca. Y dentro de todas las cosas de las cuales él habló y sigue hablando, porque Nielsen y Norman tienen hoy una consultora que es NN Group, en la que dan cátedra de UX y es a quienes miramos todos los que trabajamos en UX, pero uno de los textos, digamos, como emblemas de Nielsen son las 10 heurísticas de usabilidad, que también después les voy a compartir el link y les voy a contar un poquito más de qué se trata. ¿Y qué es UX Writing? Porque les dije que es experiencia de usuario en general. UX Writing viene también de siglas en inglés. Nosotros trabajamos dentro de lo que es las áreas de tecnología, digamos, y en programación, en tecnología, en computación, casi todo está en inglés. Por eso es que muchos de los conceptos los traemos de ahí. Hablamos en inglés y en inglés writing viene de escritura. Y también acá les acerqué como una definición que es una de las que más me gusta, que es de una investigadora brasilera que se llama Denise Pilar, que dice diseñar con palabras con el propósito de resolver un problema, integrando sentimientos y emociones en pequeños fragmentos de información para promover comportamientos y actitudes en el usuario. O sea, lo que nosotros hacemos desde UX Writing es diseñar el contenido para el usuario, para que el usuario experimente el producto como si fuera el personaje principal de una historia. O sea, cada interacción, cada botón, cada flechita, cada interacción que tiene que hacer en una pantalla, en un mail o en una notificación que le llega al celular, está pensada en su lenguaje y debe cumplir los objetivos que ese usuario vino a hacer a ese lugar. Ahora con los ejemplos va a quedar un poco más claro, quizás ahora es un poco de teoría al principio. Bueno, estarán preguntando, ¿y a mí qué? O sea, ¿cómo estas herramientas me pueden ayudar en el diseño de mi sitio web? Bueno, primero es cambiar un poco el foco. Como contaba Inés, yo vengo de trabajar en comunicación digital hace muchos años, en redes sociales y en web, pero desde otro lado, ¿no? Desde el lado de UX. Y la empresa siempre estaba en el centro, o sea, cuando partíamos, incluso cuando yo estudié en la universidad, partíamos de pensar a qué es lo que la empresa quiere comunicar. Y en el mundo analógico todavía sigue siendo ahí. O sea, cómo describo yo a mi empresa, cuál es el objetivo de mi empresa, y se valen de técnicas de persuasión para lograr captar a los clientes, a los usuarios, a que vayan a comprar sus productos o contratar sus servicios. UX lo que viene a hacer es a cambiar el foco. El usuario está en el centro, no más la empresa. ¿Y qué significa poner al usuario en el centro? Bueno, en el mundo digital ahora redes sociales también se está adaptando a esto. Que creemos contenidos pensando en la perspectiva de UX significa que la persona usuaria es la que tiene el control y es la que viene a nuestro sitio web a resolver un problema puntual, un problema de su vida real, cotidiana. Vengo a comprar este producto, lo que fuera. Y nosotros tenemos que ser los facilitadores de esa experiencia. O sea,
al revés, no venimos a presentarnos nosotros y decirles, bueno, somos una empresa que hace 20 años vendemos esto y sino al revés, ¿cómo te puedo ayudar? Como si entrásemos a un local físico, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Lo tenés acá, y la manera en que va a experimentar todo ese proceso tiene que ser lo más sencilla posible. El primer paso para todo eso, que es empatizar. Empatizar con esas personas, con esas personas usuarias que nosotros nos vamos a imaginar. Y para empatizar, siempre digamos, como lo más fácil, digamos, para empatizar, o con lo que nosotros vamos a llegar más fácil a las personas, es contando historias. Vieron que a veces, no sé, en una clase en una universidad o lo que fuera, uno puede leer teoría, puede escuchar sobre teoría y todo. Ahora, cuando le cuentan una anécdota o una historia, rápidamente uno ya conecta con eso que le están diciendo. Bueno, tengamos en cuenta cuál es la historia que vamos a contar en el sitio web que ustedes están armando, por ejemplo. ¿Cuál es el relato que le va a dar una unidad de sentido a todo esto? Y contemos historias de vuelta que le importen a esos usuarios. Pero para eso, para saber qué historia vamos a contar, tenemos que definir cuál va a ser ese usuario modelo, digamos, esos usuarios a los cuales queremos llegar, que también los conocerán como target. ¿A quiénes le queremos contar esa historia? ¿Qué es lo que motiva a esas personas? ¿Qué valores tienen? ¿Qué les interesa? ¿Qué necesidad tienen? ¿Y qué problema quieren resolver? Para definir ese público, ese target, esa audiencia, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que pensar en imaginárnoslo. Y cuando nosotros nos lo imaginamos, incluso desde Mercado Libre hacemos ese ejercicio, es pensar personas concretas. Por eso puse el chiste de que los que sean de mi edad, quizás lo conozcan, usa lentes Sesam del quién es quién. O sea, construyamos esas personas, imaginémonos cómo son esas personas, qué intereses tienen, qué consumos hacen, qué les gusta, qué no les gusta, porque en base a eso nosotros después vamos a armar el contenido. Y algo súper importante, repasando, pensábamos, ponemos foco en el usuario, tengo que empatizar con ese usuario, para eso lo tengo que conocer, tengo que saber qué le interesa, y tengo que definir cuál es el objetivo. Ahora, de vuelta, ¿el objetivo de la empresa? Sí, va a ser el objetivo de negocio y todo, pero ¿cuál es el objetivo que yo voy a tener en este sitio web que voy a armar? Y es el objetivo que tiene el usuario, o sea, ¿por qué? Estas son preguntas que yo me imagino que podría hacer el usuario. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué hay acá para mí? ¿Esto me ayuda a decidir? Imaginemos un usuario que, no sé, por ejemplo, antes de la pandemia compraba sus productos a un vendedor que venía al campo y, no sé, supongamos que tenía que comprarle algún, no sé, algún producto veterinario para, no sé, los animales que tenía en el campo. Bueno, antes lo hablaba con un vendedor con el que probablemente tenía confianza, le podía decir, bueno, mira, me pasa este problema, ¿cómo lo resuelvo? Se lo compraba, esa persona se lo traía, incluso quizás hasta podía contarle cómo aplicarlo, lo que fuera. Bueno, pandemia. Esa persona ya no puede ir más y se vuelcan a sitios online a buscarlo, a ver cómo puedo resolver ese problema. Nosotros tenemos que, cuando entra un sitio web, decirle, acá está el producto que necesitas, lo puedes pagar de esta manera, te llega en 3 días a tu casa o al lugar donde vos decías, a tu oficina, al campo, lo que fuera. Tenemos que resolverle ese problema que tiene esa persona usuaria. Entonces, cuando construyamos el contenido que le vamos a contar en ese sitio web, tenemos que poner eso en el centro. Por eso, un ejemplo concreto es cuál es la zanahoria que busca esa persona. Sin eso no va a perder el tiempo en leer nada de lo que yo le ponga en el sitio web. A veces, pensándolo en como la estructura anterior que yo les contaba de poner la empresa en el centro, muchos sitios web empezaban por cuál es la misión, cuál es la visión. Bueno, somos una empresa que hace 20 años trabajamos en esto. Todo bien, quizás lo podemos poner en otra solapa. Por ahí hace a contar una historia para el usuario que le interesa, pero el usuario entró ahí para resolver un problema. Pongamos el producto que necesita, contémosle cómo puede llegar a ese producto. O sea, de vuelta, decía antes, buscamos ayudar a las personas a lograr lo que quieren. Bueno, este es un ejemplo que justo dimos en un evento que tuvimos hoy en Mercado Libre, pero ¿cuál es la zanahoria que busca la persona usuaria? Tenemos que saber cuál es. O sea, no le podemos mostrar todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Tenemos que pensar qué es lo que esa persona viene a buscar. ¿Por dónde empezamos, no? Lo primero que nosotros hacemos es chusmear. Se llama formalmente benchmark, pero es
analizar a la competencia. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Los demás que compiten conmigo o los demás que están en otro rubro, pero compiten con ese mismo target al que nosotros apuntamos. ¿Qué hacen? Entremos a sus sitios web, miremos sus aplicaciones, sus redes sociales. Conozcan qué es lo que hace la competencia. En base a ese análisis que ustedes hagan rápidamente en sus celulares, haciendo capturas, en la computadora, van a poder ver cómo se están comunicando con esos usuarios, qué disponibilidades le dan a ese usuario, qué cosas cuentan bien para ustedes o mal. Y eso es un trabajo mucho de análisis y de recopilación de datos, pero es anotar todas esas cosas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal para ustedes, qué ideas nuevas se les ocurren. Bueno, ellos ponen, en casi todos los sitios web ponen un botón de comprar directo en la home. Bueno, ¿por qué? Todas esas cosas sirven de analizar a la competencia y ver qué es lo que están haciendo. El segundo paso es idear. Ahora empecemos a idear qué es lo que vamos a hacer. Y para idear, lo primero que tenemos es que tenemos que tener es una estrategia de comunicación. Este es un ejemplo que pongo siempre hasta cuando trabajaba en redes sociales, es alguna vez se subieron a un taxi, un remis, un Uber, lo que fuera, que no esté usando un mapa. Es raro saber a dónde vamos si no tenemos un mapa, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación yo la comparo con un mapa. ¿Por qué? Porque es una herramienta de planificación para sistematizar todas las acciones que nosotros vamos a hacer. Una estrategia de comunicación que implica tener una meta, tener objetivos. ¿A dónde vamos? Voy a construir un sitio web en el que pueda vender mis productos lácteos. O voy a construir un sitio de vinos o lo que fuera. ¿Qué vas a hacer para llegar ahí? Bueno, voy a tratar de hacer contenidos que sirvan para el usuario, por ejemplo, que pensábamos antes, estas personas que quedaron más lejos de los lugares donde antes accedían a esos productos. Y todo el tiempo ir midiendo. Más bien tiene que ver con las mediciones. O sea, la gente está comprando, no, están haciendo muchas preguntas, me están mandando mails por este tema, lo que fuera. Todo eso es información para después tomar decisiones. Bueno, este es un ejemplo de una estrategia que ya les contaba. Vamos a hacer una web, por ejemplo, donde las personas puedan comprar productos lácteos frescos directamente a los productores. Esa es la estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí hay que empezar a desarmar las acciones. Bueno, primero voy a hacer el sitio web, después voy a comunicar, voy a mandar a toda esta datos, bueno, la estrategia que hagamos, ¿no? Dos ejemplos claros que nos ayudan, que ayudan al usuario a lograr su objetivo, por ejemplo, ¿no? Yo acá saqué dos ejemplos, perdón si alguno conoce a las personas que armaron estos sitios web. Es el sitio web, pero en la versión móvil del celular, ¿no? El sitio de Tregar y el sitio de La Delfina. En la home apenas entraba a cualquiera de esos dos sitios, hice el ejercicio de entrar y tenía en el de Tregar toda una descripción sobre una nota que hablaba de la leche, el crecimiento y el desarrollo para los niños y una nota que encima después me mandaba a ir a un micrositio. En el sitio de La Delfina tenía un mensaje arriba que parece el típico mensaje que me piden los sitios web para aceptar cookies o no, pero que en realidad no es para eso, porque leyéndolo bien decía que hablaba sobre los envíos y cómo es la metodología de envíos, y después me cuentan qué es esta empresa. Somos la única empresa argentina dedicada a la producción de lácteos, ¿verdad? Acá entiendo que con este botón yo entraría al shop a comprar y acá al WhatsApp, pero el WhatsApp ya aparece con una notificación. Puedo creer que ya me están hablando. Digo, todo esto que yo estoy haciendo muy burdamente y muy simplemente es con lo que el usuario se puede enfrentar de entrada cuando entra a nuestro sitio web. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando construimos contenido para el sitio web. ¿Qué ponemos primero y qué no? Prototipar. Nosotros en UX siempre decimos que partimos de mobile first, que es primero pensar en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque los usuarios acceden desde los dispositivos móviles. Casi todos los sitios web, si usted tiene acceso a las analíticas de los sitios web, van a ver que el 80%, el 90% accede a través del celular. Es muy poca la gente que accede desde una computadora. Entonces, ¿por qué seguimos pensando sitios web horizontales para una computadora que requieren además más tiempo de lectura, ¿no? En un celular uno a veces está en el trabajo, está en la oficina, está caminando por la calle, o entró a ver un WhatsApp que le llegó y entró a un sitio web. Bueno, es otro tipo de consumo, es otro tipo de atención que tenemos de los usuarios. Y después hay una premisa que
bastante difundida, que es las personas usuarias no leen. ¿De dónde parte eso? Parte de que leen un 20% menos de lo que leerían en papel, digamos, en el celular. ¿Y eso por qué? Porque estamos compitiendo en la atención contra un montón de otros estímulos. Esto que les decía antes. Y un ejemplo muy, muy claro que vi hace poco que decía, entro al celular, creo que era un tweet, decía, entro al celular a ver la hora. O sea, prendo el celular para ver la hora. Me metí, vi que tenía un texto de WhatsApp, me metí a ver el WhatsApp, scrollé un par de imágenes en Instagram, de eso me fui a un link para ver una cartera que me había gustado, salí, cerré el celular, seguí trabajando, no me acuerdo qué hora es, y entré a ver la hora del celular. Entonces, contra esa tensión estamos compitiendo. Piensen de vuelta en lo que hablaba antes de la cantidad de texto que le estamos poniendo a los usuarios, ¿no? Cómo estamos captando su atención. Para redes sociales, lo que se estima es que la atención es de 3 segundos y para un sitio web en general es de 1 minuto. Es un poquito más porque se cree que el usuario entró a buscar algo a ese sitio. Bueno, y esto es un ejemplo que puse de un ejemplo de error, digamos, de un mensaje de error de Spotify, donde en lugar de poner error en el sistema, por ejemplo, eligieron poner, cuando uno busca la letra de una canción en Spotify, en general, o sea, haces para arriba y tenés la letra de la canción que estás escuchando. En esta canción no estaba la letra, porque no la habían subido. Y en lugar de decir error, no tenemos la letra o lo que fuera, armaron un mensaje como un poco más amigable, que empatiza con el usuario, lo que decíamos antes, que dice, tararear es divertido. Atención fans de las letras, la funcionalidad letras no está disponible en este momento porque estamos trabajando para incorporar grandes mejoras. No se pierdan las próximas actualizaciones. Este es un ejemplo, es bastante largo, pero es un ejemplo de cómo incorporar al usuario y darles visibilidad y contarle una historia detrás de un error del sistema. Bueno, esto lo conté, que es a qué nos referíamos cuando decimos que las usuarias, que las personas usuarias tienen 1 minuto de atención dedicada a lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Y esto es algo que también nosotros lo tenemos bastante en cuenta, es que solo tenemos un ojo y un dedo de la atención de los usuarios, porque están, lo que decía antes, scrolleando y pasando contenido. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos crear contenidos que sean claros, que sean útiles y sobre todo que sean breves. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Bueno, la idea de esta charla de hoy es poder acercarles algunas herramientas y algunos conceptos de UX Writing que los pueden ayudar en esta misión. Uno es la escalabilidad. No sé si escucharon hablar de escalabilidad, pero hay lo que nosotros pensamos a través de los estudios que se hicieron de usuarios es que cuando leemos en el celular escaneamos el contenido. Y para uno de los patrones de lectura, digamos, más comunes es el patrón F. Si ven, estos son mapas de calor que se hacen con estos programas para ver por dónde se posiciona en la vista de los usuarios y marcan una F. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos puede ayudar esto para armar contenido? Armemos contenido que el más importante esté en esta línea de lectura, en la F. O sea, el título, una bajada quizás, y quizás algo más, pero alineado a la izquierda. O sea, este es el patrón de lectura automático que hace el ojo cuando entra a una pantalla. Bueno, este es un ejercicio que les voy a pedir que después lo compartan, pero abran su WhatsApp y fíjense cómo está alineada la información en el WhatsApp. Tómense unos segundos y lo vemos ahora sobre el final. La información que tienen en WhatsApp, en Instagram, que se modificó ahora hace poco, y en la mayoría de los sitios web que están pensando en la experiencia del usuario, tiene esta estructura de patrón F. Y sin embargo hay muchos sitios que todavía siguen con esta otra, que es el contenido centrado. ¿Por qué hacemos esto si sabemos que el contenido está en un patrón F de lectura, ¿no? O sea, el usuario va a leer esta parte y esta parte de la pantalla, y yo le estoy poniendo el contenido en el medio, y un botón con un accionable en el medio, y otra acción abajo a la derecha, justo fuera del ojo de lectura rápido.
si decíamos de vuelta, tenemos 3 segundos o 1 minuto de su atención, dependiendo de dónde estemos, están pasando de pantalla rápido, un WhatsApp, una foto, que fuera, y yo estoy poniendo contenido fuera del campo de visión más rápido. Esto sería, por ejemplo, otro sitio que sí está pensando en el patrón F. Está la marca, dice nuestros productos y lo que estimo nos quieren contar, seguridad, calidad y confianza. Está dentro de este patrón F de lectura. ¿Qué otros recursos tenemos para que un texto sea escalable? En realidad, para que los usuarios puedan escanear rápido un contenido, nosotros tenemos varios recursos. Uno es el uso de negritas, el uso de viñetas, los tamaños distintos en cómo nosotros disponibilizamos la información y los hipervínculos. Acá puse un ejemplo que en realidad es un ejemplo gracioso, no hagan esto, pero una persona que se compró una camiseta de fútbol y el traqueo de una vez que la compró y la pagó y estaba esperando, dijo, bueno, voy a ver cuándo me llega. El traqueo del producto le decía esto, hace 33 minutos, ¿dónde está mi pedido? Hace 33 minutos está preparado, tu pedido ya está preparado, pronto estaremos haciendo controles de calidad para garantizar su embalaje. 4 horas después está en preparación. Se me complica mucho entender la diferencia. Estamos preparando tu pedido con mucho cuidado para que lo recibas tal cual lo pediste. Y otro día después, listo para preparar, ya tenemos todo lo necesario para empezar a preparar tu pedido. Rarísimo. O sea, si yo estoy tratando de ayudar al usuario, la verdad es que lo estoy complicando un montón con esto. Más allá del ejemplo gracioso de cómo no estamos pensando en el contenido para los usuarios, lo que quería mostrarles con esto son distintos, cómo ver contenidos que sean escaneables para el usuario. Esto está en negrita, tengo viñetas para ayudar a la lectura y lo que yo quiero destacar está como en otro tamaño más grande y en color. Entonces, si yo lo veo rápido, puedo ver los distintos estados. En un buen traqueo, digamos, de dónde está mi pedido, acá diría preparado, ya salió, o sea, llega mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea es que vaya cambiando. Pero bueno, se ve un ejemplo claro de cómo está, digamos, jerarquizada la información de manera que uno lo pueda escanear. Y acá este es otro ejemplo que están usando esos recursos, pero que a mi entender se complica bastante porque tienen viñetas, porque estos iconos funcionan como viñetas, tienen negritos y distintos tamaños, pero si yo lo escaneo rápidamente, leo envíos en Cava, compra con seguridad, ¿por qué comer orgánico? Te ayudamos. No entendí nada. ¿Cómo podemos hacer para que lo que nosotros estamos destacando sea lo que el usuario lee primero, ¿no? ¿Qué cosas podríamos destacar? Hacé tu pedido que enviamos a Cava, no sé. Aceptamos todos los medios de pago, yo creo que es mucho más importante que comprar con seguridad. O sea, entiendo que si vos me haces poner la tarjeta de crédito o de débito en un sitio, estoy comprando con seguridad, quizás eso o es otro punto o es algo que esté por debajo. Pero bueno, son todas cosas que hay que pensar cuando uno estructura el contenido, ¿no? Y después, ¿cómo priorizar la información? ¿Qué contar primero? Vuelvo al ejemplo que les ponía antes de entro al sitio de Lácteos La Delfina y lo primero que veo es esto que estimo que es un mensaje de error, pero en realidad no lo es, o de cookies, y toda una descripción de qué es lo que hace esta empresa. ¿Cómo jerarquizamos la información que le damos a las personas usuarias? ¿Estamos poniendo lo importante primero? Y un ejercicio rápido que yo suelo decir es, yo me encuentro con una persona en la parada de colectivo y le tengo que contar ya rápido de qué trata este sitio web. Y esa persona llega al colectivo y se va. Entonces se lo tengo que decir en, nada, segundos. ¿Qué le digo? Tengo un montón de cosas acá. Tendría que leer todo esto para decírselo. Bueno, cuando yo armo el contenido, lo que tengo que pensar es eso. Es, vendemos productos lácteos, no sé, bla, de leche de búfala, por ejemplo. Por ahí eso es lo más importante y no todo lo demás. Otros consejos o tips que me parecen importantes que les puedo dar para que ustedes los piensen cuando estructuran el contenido es evitar lo negativo. Yo hice este un poco malo, que es el mal amargo, para amarga ya está la vida. Evitemos lo negativo cuando podemos decirlo de otra manera, porque eso tiene que ver, hay muchos estudios de neurociencia que comprueban que uno se predispone mal cuando lee algo negativo y cuando ve contenidos negativos del otro lado. Evitar lo negativo es evitar también obstáculos, frustraciones y fricciones para los usuarios. Este es un ejemplo también que
googleando ejemplos para traerles hoy, encontré este de tienda Benefit, que no sé bien qué es, creo que son productos deportivos, pero en el contexto de la pandemia, esto que hablábamos al principio con Ine, muchos sitios web se tuvieron que reinventar y muchos que venían funcionando de determinada manera tuvieron que decir, no estamos haciendo envíos por ahora, o los estamos haciendo de otra manera, o estamos teniendo demoras. ¿Cómo contamos eso a los usuarios sin frustrarlos y tratando de que nos compren igual, ¿no? Bueno, esto justamente para mí genera todo el efecto contrario, porque yo lo primero que veo, de vuelta, si yo hago el escaneo rápido, es envíos con demora por cuarentena. Me voy a otro sitio que no tenga demoras. Y probablemente en el contexto de pandemia todos tengan demoras. El tema es cómo lo contamos nosotros. Porque después, si se toman el trabajo de leer todo esto, yo lo hice, igual se los ahorro, hablaba de que los enviaban por Mercado Envíos y que era un envío relativamente rápido y que los podíamos traquearlo y podíamos decirle un tiempo estimado de cuándo le estaban llegando esos productos. Entonces, quizás era, no te preocupes, estamos haciendo envíos igual. Y otro ejemplo, pero al revés, como para que tengan cómo contar lo negativo y cómo poder crear experiencias que yo les decía placenteras o inolvidables, este sitio es un sitio de cremas y productos de cosmética que también tenía problemas de envíos, falta de stock, y exactamente lo mismo que tendría probablemente el otro sitio. Bueno, justamente armaron todo lo contrario. Apenas más o menos se acomodaron, mandaron este mensaje que estaba en la home del sitio. Luces, cámara, acción, la estrella está de vuelta. Y contaban, si uno scrolleaba un poco más, que este producto que estuvo sin stock, como todos los productos de la tienda no tenían stock durante todo este tiempo de pandemia, llegaba y uno se inscribía y le mandaban un mail, o sea, era la misma situación de antes, no sé cuándo va a llegar el producto, no tengo ni idea, no tengo stock, no sé cuándo lo voy a tener. La misma situación, cómo lo resolvieron de dos maneras distintas, evitando lo negativo. Era, estábamos de vuelta, no sé qué, regístrate acá y cuando llegue el producto yo te mando un mail y te lo mando. Otro recurso es hablar desde el aquí y ahora, usando el presente simple. Usar el presente simple tiene que ver con que la temporalidad puede cambiar mucho el sentido de cómo nosotros lo estamos contando y puede confundir los momentos y condicionar el logro de una tarea. No sé, por ejemplo, te enviaremos o sea, la remera que compraste cuando hayas completado el pago y digo, cuando yo empiezo a cambiar los tiempos, ya empiezo a complicar mucho la historia. Este ejemplo no tiene que ver con esto de los tiempos, ahora les voy a contar por qué lo puse, pero es comprar, te lo mandamos a tu casa. O sea, todo directo sin complicarlo y usando el presente simple. Este ejemplo lo puse porque me parecía que era una manera también empática de llegar a los usuarios y era, venden quesos, pero dice, Guapi, somos mucho más que queso. Y acá hay un comentario de un usuario que dice, che, me encantó la frase, somos muchos más que quesos. Denle un aumento a la persona que lo escribió. Pero son cosas que empatizan con el usuario, que logran generar este tipo de emociones. Bueno, menos inglés era, nada, es como un recordatorio para mí, si ya los harté con los términos en inglés, como les contaba antes, trabajamos en áreas de tecnología, entonces hablamos mucho en inglés porque los programas están en inglés. Pero esto viene a cuento de, cuando armemos el contenido, evitemos los tecnicismos. Seguramente ustedes, no sé, tengan un sitio web de lo que fuera, no sé, los ejemplos que ponía antes, de vinos, de veterinaria, de productos lácteos, de lo que sea, y manejan mucho tecnicismo, porque uno cuando está en un rubro determinado maneja términos técnicos. Evitémoslos para conectar con esos usuarios, salvo que sea estrictamente necesario. O sea, el contenido lo tiene que entender cualquier persona. Para eso es muy importante hablar de la manera más coloquial y más clara que sea posible. Ahora, si ustedes dicen, yo tengo un sitio web que es para veterinarios y es muy específico, sí, claramente ahí voy a tener que usar tecnicismos, pero incluso para ellos tienen que volverlo simple, porque pueden ser personas que estén en distintos países, en distintos lugares, en distintos momentos de la carrera de veterinaria, lo que fuera. Entonces, siempre hay una manera de decirlo más simple. Buscar alternativas o formas de desambiguar y usar ejemplos para aclarar. Si si la palabra no se puede cambiar, busquemos un ejemplo o algo que pueda aclarar esa palabra o ese término técnico. Y algo muy importante también es no asumir contexto. Significa no asumir contexto es no apelar al recuerdo de las personas usuarias. Les pongo un ejemplo.
llego a una pantalla, estoy queriendo comprar un producto, llego a una pantalla que dice, recordá que tenés que tener a mano tu DNI. Bueno, no me acordaba, no lo había leído antes. O ten en cuenta que para las entregas las hacemos de martes a jueves. Probablemente lo decían en la home del sitio, pero no lo leí, pasé rápido, vi el producto que quería y entré a comprarlo. Bueno, no hay que asumir contexto porque es muy probable que no recuerde lo que le dijimos hace 5 minutos o quizás que ni siquiera lo haya leído. Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos evitar esto y no asumir contexto? Es, si me tengo que preparar antes de hacer una tarea, avísame antes. O sea, por ejemplo, en el momento, en lugar de decir, recordá que, además lo pongo al usuario en una situación de estoy en falta, ¿listo? ¿Qué tengo que hacer? Es, tenés que tener a mano tu DNI porque te lo voy a pedir ahora para completar el pago y que tu compra sea más segura. Eso es un ejemplo claro. Después, si lo que yo estoy haciendo solo funciona bajo una condición, necesito que me avises antes. Por ejemplo, no sé, los envíos se entregan de martes a jueves. No sé, los envíos en zona norte son de martes a jueves. Bueno, y yo quizás necesitaba un producto para el lunes. Entonces, si eso solo funciona bajo una condición, avísame antes. De alguna manera, antes de que yo empiece el proceso de compra. Dame rápido la información que necesito para identificar de qué me estás hablando. Tiene que ver de vuelta con esto, recordar, tener en cuenta o todo esto. Bueno, no. ¿Cómo podemos decírselo sin que apelemos a decirle, recordá que, digámosle, tené a mano tu DNI, por ejemplo? Y bueno, esto que les contaba un poco es, pensamos en las personas usuarias. Detrás de todo hay humanos, hay personas como otras. ¿Por qué hablamos de manera técnica? ¿Por qué asumimos que saben cosas que no las sabemos si las saben? Eh, hay muchos estudios sobre esto, nosotros estudiamos mucho de comportamiento de los usuarios y, por ejemplo, cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa contenido es cómo influyen los modelos mentales colectivos versus los modelos mentales individuales. ¿A qué me refiero con esto? Es cómo nosotros reaccionamos usando el sistema automático y el sistema reflexivo. Les pongo un ejemplo. Nosotros no estamos analizando todo el tiempo todo lo que hacemos. Actuamos de manera automática cuando ya incorporamos las cosas. El ejemplo más pavo es cuando uno sabe manejar. Bueno, al principio le cuesta todo mucho, pero una vez que ya aprendió, o andar en bicicleta, una vez que ya aprendió, no está pensando en ahora voy a poner un pie, ahora voy a poner este otro, ahora tengo que mirar para atrás. Digo, ya lo tiene incorporado. Bueno, en general, en la vida actuamos así. Incorporamos cosas a nuestro sistema automático y no estamos reflexionando todo el tiempo porque no nos daría la cabeza para hacerlo. En los sitios web y en las aplicaciones móviles pasa exactamente lo mismo. Hay patrones de conducta, hay comportamientos que uno ya tiene incorporado del uso que lleva, digamos, aunque sea corto, pero uno sabe que entra al sitio, que va a haber un botón de comprar, que después tengo que pagar, que después tengo que elegir el método de envío y que después tengo una confirmación de compra. Eso es un patrón de conducta, un comportamiento. Bueno, tengámoslo en cuenta también, si yo le voy a cambiar, miren que hay muchos sitios que por ponerle un poco más de onda o hacerse los cancheros por ahí, suman bueno, ya tenés tu producto, no sé qué, y no, decime comprar. O, no sé, esas devoluciones que no me queda claro si compré o no compré el producto, no me queda claro cuándo me va a llegar. O sea, tratemos de ser claros. ¿Cómo resolvemos todo esto, no? Como los distintos comportamientos, los patrones de conducta, el sistema reflexivo o el sistema automático. ¿Cómo resolvemos todo esto? Bueno, pensamos situaciones y casos de uso posibles. Siempre cuando nosotros empezamos un sitio web, si ustedes ya lo hicieron en los sitios web de sus productos, quizás pensaron primero un camino feliz. Es un usuario entra a comprar este producto, elige cuántas cantidades, qué color, qué fuera, pasa a elegir el método de pago, elige esta tarjeta de crédito, pasa a elegir envío a domicilio o retiro en tal lugar, comprar, le llega un mail o una confirmación ahí mismo que dice compraste, te llega tal día. Ese es el camino feliz. Nosotros lo que hacemos es pensar siempre distintos casos de uso. ¿Y qué pasa si la tarjeta no tiene saldo? Le vamos a decir un mensaje de error, le va a llegar un mail. ¿Qué pasa si no sé, el método de envío quiere retirar en domicilio, pero no, quiere que se lo enviemos a domicilio, pero no el día que está ahí? ¿Lo dejamos o le ponemos un campo que aclare un horario en particular, no? ¿O solo lo compra en ese, digamos, en esa fecha que nosotros le dimos? ¿Qué pasa si, no sé, puso la tarjeta de crédito, le falló, puso la de débito, le falló, pone para, no sé, para pagar en efectivo y le da error?
bueno, digamos, todos los caminos posibles para acceder a eso. Pone tres productos en el carrito, pero después se arrepiente y quiere cambiarlo, quiere 2 de ese y uno de otro producto. Tiene un back, esa pantalla, vuelvo para atrás, le doy un botoncito que diga si querés cambiar tus productos tenés que hacer esto. Bueno, todos son ejemplos que hay que pensar cómo se hace eso. Bueno, de 1000 maneras se arman matrices para eso. Nosotros en general lo que hacemos son Excel, es lo más sencillo. Todos los casos de uso y qué camino elegirías en cada uno de esos casos. Y después hay que tener en cuenta también las tendencias, esto que les decía antes, las tendencias conductuales, bueno, esto a la no acción es hacer al revés, aprieto este botón, pasa esto, cambio el otro. Yo, por ejemplo, le voy a decir en un botón, vieron que eso, los que si usan algunas de esas aplicaciones Pedido Ya o Rappi, seguramente lo vieron, que a veces le ofrecen un cupón, ¿no? Te ofrecen un cupón en la pantalla y vos decís, no, no quiero este cupón, quiero salir. Bueno, y están invertidos los botones. El salir está segundo y el primero, que es la primera acción que yo quiero hacer, dice continuar usando el cupón. Ahí estoy cambiando, estoy rompiendo una tendencia conductual, estoy rompiendo un patrón que yo ya tengo aprendido como usuario. O sea, me están obligando a que yo lea y diga, es el segundo botón el que tengo que tocar para salir y no usar este cupón. O sea, están rompiendo un patrón, eso se llama como black pattern, pero están rompiendo un patrón de conducta habitual. El botón principal es el que me ayuda a hacer esa acción que yo quiero hacer en la pantalla. Bueno, y acá les puse como algunos ejemplos de esto de las tendencias conductuales y seguir el rebaño, que es, nosotros pagamos en general cosas que no leemos. Si estamos suscriptos a algo, lo seguimos pagando y por ahí a veces, no sé, hablo de suscripciones no muy caras, ¿no? Porque si no todos nos acordamos, pero, no sé, una suscripción de 100 pesos yo tengo alguna radio, si yo tuviese que renovarla cada vez que termina el mes, y probablemente me hubiese cuestionado seguir pagando eso. Pero como tienen renovaciones automáticas, sigo pagando esa suscripción. Otro ejemplo muy claro es la versión de software. ¿Vieron cuando ustedes se van a instalar algún programa? Que siempre tienen una versión que es la recomendada. Eso es porque los usuarios no leemos manuales. La mayoría no lee los manuales. Entonces, siempre hay una opción que es la recomendada y es, bueno, confiemos en que esta es la opción que me va a resolver el problema. Y después, bueno, hay muchos ejemplos de esto de UX, digamos. Los sonidos del auto para el cinturón. Antes no tenían esos sonidos, entonces, ¿cómo nos acordábamos que teníamos que ponernos el cinturón para arrancar el auto? O la tapa de la nafta, que era muy común que antes nos lo olvidemos arriba del techo del auto. Bueno, ahora vienen con estas trabitas que vienen enganchadas y no se pueden sacar. Bueno, todas esas son técnicas que se hicieron en el mundo real, pero que nosotros podemos llevar a UX para digamos, como evitar el error y ayudar a los usuarios a seguir, digamos, y a completar la misión que vinieron a completar en el sitio web. Una buena técnica, acá les ponía, es la función de forzado. O sea, para conseguir lo que se quiere hay que hacer algo antes. Por ejemplo, en los cajeros automáticos, vieron que algunos cajeros, es muy común que uno se olvide la tarjeta en el cajero automático. Algunos cajeros te hacen poner la tarjeta de crédito, sacarla y recién ahí poder operar. Entonces vos ya te guardaste la tarjeta de crédito y no te la olvidás ahí. Bueno, todas esas cosas son cosas que nosotros podemos hacer cuando pensamos el contenido en el sitio web para evitar que el usuario se frustre, tenga un error, cometa un error, o sea, bueno, hace esto para tal cosa. Y siempre, siempre, eso es como la máxima de UX, dar feedback a los usuarios. ¿Qué significa dar feedback? Es te doy una respuesta sobre lo que vos acabas de hacer. Es compraste, listo, compraste, ahora te va a pasar esto. O no sé, pagaste, listo, pagaste, completaste este número, perfecto. O sea, aunque seas un tilde, una frase, lo que fuera, pero siempre dar feedback, porque si no uno se queda en la pantalla y no sabe qué es lo que pasó. El cuarto paso es testear. Testear, hay muchas herramientas, quizás en empresas grandes como Mercado Libre, nosotros tenemos un equipo que se ocupa de esto, que es de User Research, pero en ambientes más chiquitos lo podemos hacer incluso siendo una o dos personas. ¿Qué significa? Que testémoslo con usuarios reales, porque nosotros tenemos un montón de cosas que asumimos porque creemos que los usuarios van a entender y creemos que van a entender que acá es donde está este botón y creemos que por todos estos análisis que hicimos, y incluso habiendo hecho todos estos análisis, probablemente no se entienda y haya alguna palabra que no se entienda o que no tenga el mismo sentido que nosotros creíamos cuando lo escribimos. Entonces,
hay distintas maneras de testear. Yo les tiré como 3 que quizás son las más sencillas. Una es la técnica del A/B testing, que es A, B, o sea, tengo 2 opciones de lo mismo y lo podemos hacer con un amigo, con un familiar. Es, por ejemplo, tengo que mandar un mail, el mail de confirmación de que compraron en el sitio. ¿Qué le pongo en el mail? ¿Compraste? O le pongo algo mucho más festivo. Felicitaciones, ya vas a tener tu producto tal día. Tengo esos 2 asuntos de mail. ¿Cuál es el que mejor funciona y es el más claro para el usuario? Yo puedo creer algo y la persona que trabaja conmigo, otro comunicador o el diseñador también, ¿cómo hago para ver si eso funciona o no? Bueno, hagamos las 2 opciones y mostrémoselo a distintas personas y escuchemos qué es lo que nos dice. En base a eso vamos a tener un montón de información. Después se pueden hacer encuestas también. Hay encuestas, yo les puse esta SurveyMonkey, que es una plataforma que tiene una versión gratuita. Se pueden hacer encuestas, Google Form o lo que fuera. En distintas partes del sitio es, dejanos tus comentarios, ¿te sirvió este contenido? ¿No te sirvió este contenido? Cuando tengamos la oportunidad de hablar con los usuarios, hablemos con los usuarios también. Si ustedes conocen a sus clientes, es, che, ¿qué te parece esto? ¿Te resolvió? ¿Qué cosa le cambiarías? ¿Cómo lo harías diferente? No, la verdad que tienen un montón de pasos para llegar a pagar. Bueno, veamos cómo vamos a resolver. Y en cuanto a la arquitectura de la información y a la arquitectura del sitio, un ejemplo bien sencillo que les pongo es, si nosotros hacemos un e-commerce, es uno de los problemas habituales es cómo agrupamos la información. Por ejemplo, no sé, los frescos, los lácteos, las cosas de almacén, las cosas de, no sé, accesorios, por ejemplo. Es un poco arbitrario también, ¿no? Cómo nosotros vamos a agrupar a los productos en todas esas categorías. Bueno, una forma muy, que no es muy costosa, además, es muy simple de hacerlo, es hacer eso con usuarios reales, que de vuelta, si tenemos usuarios reales porque estamos cerca de nuestros clientes, buenísimo, si no, lo podemos hacer con amigos, familiares, voluntarios. Las técnicas de card sorting, que yo les puse Miro, que es un programa también que tiene una versión gratuita, o papelitos, post-its, es pongo todas las categorías, dibujitos, ¿cómo las agruparías? ¿Dónde esperarías encontrar esta leche? ¿Dónde esperarías encontrar este queso? ¿En almacén o en frescos? Digo, y que la gente tenga que agruparlo de esa manera. Son técnicas como muy sencillas para después poner la información y que si no las hacemos, además, frustramos mucho a los usuarios porque por ahí están 2 horas buscándola y se van a otro sitio a donde sí esté bien agrupado. Iterar, el quinto paso, es volver a empezar. Iterar, yo les puse la definición directa del diccionario. Iterar es repetir, es volver a hacer una y otra vez hasta encontrar la mejor solución. Esto lo hacemos todo el tiempo en Mercado Libre. Significa, una vez que yo termino de todos estos pasos que les contaba, testeé, pusimos el programa, el producto online. Bueno, esto lo podemos corregir porque vimos que los usuarios acá se frustraban, acá se caían, acá pasaba esto. Bueno, iterar, volver a hacer. O incluso en distintos momentos del proceso es, pensamos esto para la home. Bueno, pero nos dimos cuenta que los usuarios iban por este otro lado, de vuelta. Y eso no significa tirar atrás todo lo que hicimos, sino ir incorporando esas mejoras. Bueno, dimos toda esta vuelta. Partimos de empatizar, idear, prototipar, testear, iterar. No sé si los aburrí o cómo les fue en este viaje, pero a modo de resumen, para terminar, lo que me gustaría que se lleven hoy es que el contenido de todo sitio no es decorativo, es el corazón de la historia y que las palabras hacen cosas. O sea, las palabras que ustedes pongan en cada una de las pantallas y en cada uno de los botones transmiten emociones, sentimientos, acciones que queremos que hagan los usuarios o que pueden complicar y hacernos perder usuarios. Y esto es un regalito que después también se los compartimos, que es un checklist para los contenidos. Es un poco el repaso de lo que charlamos hoy, pero a modo de checklist, una vez que uno arma un contenido para un sitio web, podemos hacer este repaso o en distintos momentos de la creación del contenido. Primero, tiene un objetivo definido y una intencionalidad para las personas usuarias. O sea, ¿qué quiero que haga la persona usuaria de la zanahoria? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiero que haga la persona en esta pantalla? Quiero que compre, quiero que vaya a la ayuda, quiero que lea esto. ¿Cuál es la acción principal de la pantalla? Si esa es la acción principal de la pantalla, se lo tengo que decir arriba, bien grande. La historia está contada de forma ordenada. Primero va a pasar esto, después esto y después esto. O le estoy tirando en la home de vuelta a lo que decíamos antes, toda la información.
¿Es personal? Es personal significa, le está hablando a ese target, a ese público que yo me imaginé, tiene empatía, está localizado. Localizado significa si es un sitio para toda Latinoamérica, si estoy hablando en voceado como para Argentina, bueno, probablemente voy a tener un error para llegar a los usuarios. Quizás me conviene o armar una versión en español neutro o tener en cuenta cosas locales. No sé, por ejemplo, nosotros acá en Argentina decimos cuotas sin interés y en México dicen mensualidades. Bueno, no es lo mismo. Si yo pongo cuotas sin interés y el sitio se va a ver en México, no van a entender lo que estamos diciendo. Y por ahí le estoy mandando una super promo de cuotas sin interés. Está bien escrito, es otro de los checks. Gramática, puntuación, ortografía, está bien, no tiene faltas de ortografía, sintaxis. Sigue los lineamientos de UX, que de vuelta, algunos de los que vimos hoy es la longitud, ser breves, usar negritas, usar links, que sean textos escaneables, que se lean rápido, viñetas, bueno, todas las cosas que vimos. ¿Se entiende por sí solo? Esto es, no asume contexto, no apela al recuerdo. No me dice, recordá que en el 94 te dije, o en la home, o lo que fuera. ¿Me está diciendo lo que necesito para resolver esta tarea en esta pantalla o tengo que ir para atrás para ver qué era? No usa lenguaje técnico, evita tecnicismos, me dice las cosas en un lenguaje que yo entiendo. Es consistente, esto no lo vimos, pero consistente tiene que ver, es un recurso de UX que tiene que ver con que en todas las pantallas, si yo voy a hablar de compra, siempre voy a hablar de compra en todas las pantallas. No voy a decir tu compra, tu producto, el ítem. O sea, si voy a decir compra, digo compra a lo largo de todo, de las pantallas, del mail, de la notificación, de todos lados. Y otro, el último check, es lo leí varias veces y lo leyeron otras personas y lo entendieron. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos cansado. Espectacular, estuvo buenísimo, me encantó, súper claro, y la verdad que lo que más admiro de vos, Mana, es que lo podés explicar sencillo, de manera tal de que lo entendamos todos, con ejemplos, con un lenguaje entendible, y estuvo, la verdad, súper claro. Y yo justo había anotado 2 preguntas que nos habían hecho empresas que trabajan con nosotras, que me parece que la resolviste en el checklist, que era, ¿qué indicadores puede tener una persona que hoy está arrancando un e-commerce como para evaluar si va a funcionar bien? ¿Qué indicadores? Bueno, en realidad, no sé, o sea, son muchas las cosas que tiene que tener en cuenta, pero primero es pensar en cuáles son el target, de esto que hablábamos, el usuario, dónde está, qué facilidades tiene. O sea, son usuarios que están familiarizados con la tecnología, no, en dónde los encuentro. Digamos, todo eso para mí es lo primero. Primero es pensar a quién le estoy hablando y si ese usuario va a acceder de esa manera al sitio. Y después pensar todo lo que yo voy a necesitar para poder montar ese sitio web, ¿no? Tengo que tener, los productos tienen fotos, no tienen fotos, tengo descripciones, no. No sé, tengo un diseñador, tengo un programador, digamos, tengo 1000 cosas que tener en cuenta, pero no sé. Perfecto. Y otra cosa que te quería preguntar era, ¿qué significa el Customer Journey o qué es el viaje del usuario, digamos? Es un poquito lo que decía al final sobre la consistencia. Tiene que ver con eso, no es eso, pero tiene que ver. Es el viaje que hace el usuario a lo largo de nuestra plataforma. Nosotros nos imaginamos como que de un usuario, por ejemplo, un flujo completo, ¿no? Entra a la home, busca un producto, entra a la página de ese producto, lee la descripción, compra, elige el método de pago, elige el método de envío, compró, le llega un mail a su casilla de mail, en el mail tiene que confirmar algo o no, no sé, digamos, todo eso es el viaje del usuario, digamos, a lo largo de la plataforma o fuera de la plataforma, porque puede ser que continúen mails, en notificaciones. Después, no sé, más adelante, digo, también le vamos a mandar un mail cuando esté cerca de la fecha en que está por llegar o lo tiene que retirar. Si el pago falló, le llega un mail para avisarle que el pago falló. Todo eso es como todo el flujo o el viaje del usuario. El recorrido, perfecto. Cinti pregunta, digamos, si hoy en día se hace evidente que se necesita una persona de UX Writing a la hora de diseñar un sitio web, y no es una disciplina o un trabajo tan ni conocido, ni que exista tanta oferta, digamos, ¿no? Y de repente se ha vuelto como súper importante.
¿Cómo es eso? ¿Dónde se contratan UX Writers? ¿O dónde estudia un UX Writer? Bueno, la mayoría de los que llegamos a UX Writers llegamos medio de manera autodidacta porque no estaba formalmente, digamos, no estaba todavía formalmente la carrera. Sí, ahora hay muchísimos cursos de UX, pero la mayoría venimos, sobre todo los que trabajamos ahora en distintos equipos, en distintas empresas de UX, venimos o de comunicación, o de edición, o de letras, o de periodismo, publicidad, marketing. Hay un montón de disciplinas. O sea, sí o sí, la base tiene que ser la escritura, digamos. Disfrutar de escribir y que tengas, digamos, como, además de que te guste, que sepas y que tengas herramientas de escritura y de redacción. Eso es lo primero, porque necesitas herramientas para buscar, a veces hacerlo simple, que es lo que yo decía, es lo más difícil del mundo. En un botón tenés que contar un montón de cosas, ser empáticos, breve, que el usuario entienda lo que tiene que hacer, que actúe rápido, que no dude. Bueno, para todo eso tenés que saber manejar sintaxis, un montón de recursos de escritura. Y después la formación específica en UX sí se puede hacer en cursos, libros, hay un montón de cosas. Te iba a decir, digamos, tenés como una parte también de tecnología, ¿o no? Que capacitarte. Sí, te tiene que interesar un poco la tecnología, pero no necesariamente tenés que saber programación. Por supuesto que es un plus y si no, lo aprendes en el camino. Sobre todo si el recorrido lo haces en empresas grandes, pero como Mercado Libre, o bueno, hay un montón de empresas ahora que están haciendo UX, pero no necesariamente tenés que saber de tecnología, la vas aprendiendo en el camino. La base sí o sí tiene que ser la escritura. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias, Mana, por tu tiempo, por preparar la charla, que quedó espectacular, quedó grabada, quedó en YouTube, la vamos a compartir. Gracias a las 20 personas que hoy nos acompañaron, que se anotaron. La verdad fue un lujo absoluto haber compartido este ratito con vos. Bueno, te agradezco un montonazo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se sumaron. Buenísimo. Buenas noches para todos.